Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Raúl Antonio Medoneri y bueno, yo soy su profesor de la materia de comunicación oral y escrita en esta ocasión. Y pues bueno, les comento que ya estamos en la semana número 4 de nuestra materia y pues bueno, en esta ocasión les vengo a explicar o a tratar de compartir el conocimiento alrededor de las unidades 6 y 7 que tenemos en nuestra materia, en nuestro plan de estudios de la materia, por lo cual les pido que siempre lo estén checando, ya que con ello vamos a poder trabajar sobre los contenidos que tenemos planteados en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, para esto vamos a empezar, como siempre lo hacemos en cada sesión, pues identificando o estableciendo los objetivos para esta sesión y pues pasando después al análisis particular de los propios estudios. Entonces el primero pues es justamente identificar aquellos componentes principales de un texto, particularmente el tema de la oración y el párrafo en el ámbito de la construcción de textos escritos y después identificar las características de estos documentos, que existen varios, que se utilizan de manera constante en el ámbito académico y profesional, incluso también dentro del proceso para la realización de trámites entre el gobierno, por lo que conocerlos permitirá darles un panorama sobre el uso de estos documentos, cuándo se pueden utilizar, dónde se utilizan y qué características poseen para que ustedes también los puedan emplear en el momento que así lo requieran. Entonces, dando paso a, bueno, una vez que tenemos estos objetivos bien delimitados, vamos a entrar al tema de la oración. Como tal, el tema de la oración resulta ser relevante, si bien no hay una especificación dentro del programa para conocer la estructura de una oración, los diferentes tipos de oraciones, los elementos que la constituyen, es decir, la sintaxis, ¿no? El orden en el que van, a mí me resulta al menos relevante, ya que considero que si no se conoce bien esto, o al menos de manera general, lo que vamos a tener como problemas es que se estructuren textos con ideas incompletas, con ideas confusas, con una mala estructuración, incluso hasta con errores de ortografía. Como tal, al menos en este caso no vamos a ver las reglas de acentuación, pero esas las podemos retomar dentro de la reunión que vamos a tener de manera semanal en vivo para poder responder algunas dudas o comentarios. Entonces, bueno, primero que nada y lo más relevante en el tema de la construcción de textos es que la oración es la unidad mínima de un texto. Eso es lo que nos debe de quedar súper claro. Sin ella no podemos trabajar o no podemos estructurar textos, ya que los textos en conjunto son ideas presentadas y expresadas mediante la escritura y en este caso mediante las oraciones. Hay diferentes formas de organizar una oración dependiendo del idioma. No es lo mismo hacer una oración en alemán o en inglés que en español. Por lo tanto, al menos en este caso, hay que recordar que una oración es la expresión de una idea, una opinión o un evento, y existen dos tipos de oraciones, al menos en español, lo que son las oraciones simples y las oraciones compuestas o coordinadas. Aquí les puse un pequeño ejemplo porque la intención justamente es que ustedes recuerden que la estructura de una oración, la que ustedes quieran hacer, siempre debe tener sujeto, verbo y predicado. Ese siempre va a ser el orden. Claro, hay formas en que la estructura se puede modificar, pero tiene una cierta intención y claro, debemos de conocer cómo poder hacer ese cambio y bajo qué criterios. Entonces, bueno, aquí les pongo lo que es esta oración que es muy simple porque tiene la finalidad de expresar una idea clara y es decir, Jorge compra flores para su mamá. Aquí les he colocado justamente también de color las diferencias que hay entre las formas y pues lo que es el sujeto en este caso puede ser Jorge, es decir, la persona, la cosa o el objeto que hace una acción o que expresa una acción. Después sigue el verbo que es comprar, que está debidamente conjugado, y después el predicado, es decir, todo aquello que complementa al verbo y al sujeto dentro de la estructura de la oración. Entonces siempre va a ser importante tener, esa es la estructura más básica y la que debemos de realizar con mayor frecuencia o en su totalidad, dado que con ello pues evitamos problemas de caer en malos entendidos, confusiones o incluso que nuestra idea no pueda realizarse o comprenderse de la mejor manera.
Entonces, bien, bueno, ya no les voy a insistir en que puede ser aquí encontrar un objeto indirecto, objeto directo, etcétera, etcétera, porque tendríamos que entrar en esta dinámica, pero se los voy a mencionar de manera muy general, ya que aunque no es parte del temario, sí considero que es importante. El objeto directo es aquella palabra o conjunto de palabras que se exponen y que se le preguntan al verbo a partir de qué o quién. Entonces, en este caso es ¿qué compra Jorge? Flores. Entonces, flores vendría siendo el objeto directo. Y el objeto indirecto se responde o se encuentra mediante preguntas al verbo de ¿a quién o para quién? O para qué, ajá, ¿a quién o para quién? Entonces, en este caso, ¿a quién o para quién compra las flores? Pues bueno, para su mamá. Entonces, todos estos elementos son parte dentro de la estructura de la oración, pero que por la dinámica del curso no lo podemos ahondar de manera general o específica, por lo que los vamos a traspasar a la parte de la actividad de la reunión en vivo que vamos a tener. Entonces, esa es una oración simple. Pero después de eso tenemos también oraciones coordinadas o compuestas. Este tipo de oraciones que tienen como característica que son varias oraciones que dependen de una oración principal, ya sea porque comparten el sujeto, el verbo, el objeto directo o porque están justamente vinculadas por el orden de las ideas que las establecen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Juan y Pedro limpian el piso que ensuciaron al entrar con sus zapatos sucios. Si nosotros solamente dejamos la primera parte que es Juan y Pedro limpian el piso, esta es una oración simple, es una oración completa. Está bien, tiene los tres elementos y se entiende. Sin embargo, si nosotros quitamos toda esa parte y empezamos a leer desde el segundo verbo, es ensuciaron al entrar con sus zapatos sucios. ¿Qué podemos entender? ¿Qué le hace falta? Pues le hace falta primero que nada el sujeto, es decir, quién ensució o quiénes ensuciaron. Y después saber qué ensuciaron, porque nada más dice que ensuciaron algo al entrar con sus zapatos sucios, pero no sabemos si pisaron por error alguna ropa o ensuciaron el piso o ensuciaron incluso también las paredes, etc. Entonces, esta oración, esta parte, es una oración subordinada que tiene que ver con el sujeto de la primera oración. ¿Y cómo es que sabemos que está subordinada? Porque hay aquí una conjunción, este elemento es súper importante. Entonces, esta conjunción puede ser explicativo, bueno, es de carácter explicativo y da como finalidad ahondar en la información sobre la primera oración. Por eso es una oración subordinada. Entonces, puede ser coordinadas, subordinadas, como la que hemos dicho aquí, coordinadas en un término que son autónomas entre sí, y las yuxtapuestas que quieren dar, como en este segundo ejemplo, dar una forma de identificar cuáles son los elementos que contiene cada una y cuál es la forma en que se relacionan. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en esta oración, eso es una orden, punto y coma, ven ahora mismo. Aquí puse el tú entre paréntesis porque realmente el ven ya es una forma de conjugación morfológica implícita o tácita, así se le conoce. Es cuando tú omites el verbo, pero se encuentra en la conjugación, ya que en el caso del español hay una conjugación para cada tipo de persona, tanto en el plural como en el singular. Por lo tanto, no puedes entrar en la confusión, por ejemplo, cuando dices ven. O sea, yo, tú o él. O sea, no hay problema en identificarlo. Eso se le llama, esos verbos que aparecen sin el sujeto, se les llama una construcción morfológica, implícita o tácita. Cuando es una forma explícita o expresa, es cuando dices tú, ven, ¿no? O como aquí en el primer caso, Juan y Pedro, ¿no? Si tú le pones limpian, se entiende que son ellos o ustedes, dependiendo justamente de la conjugación. Entonces, y el contexto en el que se da. Entonces, aquí tenemos el signo de puntuación, que es el elemento que le va a dar paso o diferenciación a estas dos oraciones autónomas, en este caso también simples. Bien, pues si tenemos entonces el caso de la oración comunidad básica del texto, entonces vamos a pasar a entender que un conjunto de oraciones va a dar paso a un párrafo. Sin embargo, el párrafo hay que tenerlo muy claro. Está construido por diferentes ideas sobre un mismo tema. Por lo tanto, tiene la finalidad de complementar de la mejor manera posible el tema o el análisis que está realizando.
Entonces, por ejemplo, aquí el tema o la característica de los párrafos es que están estructurados a través de oraciones y el uso de los signos de puntuación. Entonces es punto, coma, dos puntos, punto y coma, comillas, paréntesis, signos de exclamación, signos de interrogación, etcétera. Son aquellos elementos que te sirven, el guión corto, el guión largo, los que te permiten trabajar y estructurar de mejor manera aquí el texto. Aquí yo les puse un pequeño párrafo que es parte de la tesis que yo realicé y que la podrán encontrar en internet. Y pues bueno, tiene la finalidad de mostrarles esta situación. Por ejemplo, algo que, como les había mencionado, cuando tú haces un párrafo, el párrafo siempre debe hablar de la misma cosa, pero de diferentes perspectivas o elementos que la componen. No puedes empezar hablando de A y terminar el párrafo hablando de Z. No tiene mucha coherencia. Entonces aquí en este caso vamos a ir trabajándola una por una. Entonces dice, en el seno de este debate sobre la primacía de la práctica sobre la teoría y viceversa, surge la tercera escuela, la latinoamericana. Esta tuvo en sus inicios una mezcla de las dos escuelas anteriores. Sin embargo, con ello, con el desarrollo de las investigaciones propias en el continente, se fueron formando los ejes de dirección que ayudaron a entender la realidad latinoamericana. Si se van dando cuenta, estamos hablando de lo general, estamos partiendo a lo particular. Es decir, primero hablamos de dos corrientes, hay una tercera que es la latinoamericana y las características de ellas, de esta corriente en sus inicios y cómo fue derivando en otros paradigmas o teorías o tendencias, ¿no? Continuamos, dice, esto no es sorpresa, dado que la idea de tratar de implementar paradigmas, teorías y políticas extranjeras provenientes de países desarrollados en el continente tuvo repercusiones que lo único que hicieron fue construir y establecer una teoría propia basada en el principio de diferencia entre realidad de donde se provenían dichas recetas y la realidad donde se intentaban aplicar. Así, esta escuela se caracterizará por postular supuestos teóricos y prácticos a la par de teorías latinoamericanas como la de centro-periferia, que intentan dar una explicación sobre el papel del continente y el cambio hacia la emancipación. Si se dan cuenta, seguimos hablando de la teoría latinoamericana, pero bueno, ya trabajamos tres elementos, ¿no? En este caso. Uno es su origen, dos es la diversificación que se da y tres son los ejemplos que se van realizando dentro de esa teoría. Si se dan cuenta, seguimos hablando del mismo tema y vamos mejorando o vamos abarcando diferentes partes de esa idea. Entonces, los párrafos son así. Y una vez que tú termines, hay diferentes conectores que te permiten trabajar con ellos. Pues bueno, una vez que tenemos eso, y aunque los signos de puntuación no vienen aquí en el temario, yo considero que sí es relevante que al menos ustedes identifiquen estos tres, porque con ellos van a poder trabajar de manera particular en la elaboración de textos. Entonces, bueno, el punto. ¿Cuál es su uso? Sirve para separar oraciones simples y párrafos, ¿sí? Se utiliza para dar un respiro al lector y para anunciar que se ha terminado la oración. Y aquí les tengo unos ejemplos. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Por ejemplo, que es una paráfrasis del cuento de Monterroso, pero bueno, que tiene justamente esa intención. Por otro lado, dice, la comunicación es un proceso social. El uso del idioma permite unir mundos y personas. Estamos utilizando el punto para decir que hasta allí acabó la oración y que sigue otra que puede o no tener la misma línea, el mismo significado, la misma orientación. Mientras tanto, en comparación del punto se encuentra la coma, que sirve para separar elementos de una lista o generar una aposición. ¿Qué es una aposición? Es una alteración en el orden de la oración. Entonces ahorita vamos a ver y ahí tenemos un ejemplo de esa posición. Entonces, como uno de los ejemplos es, hoy tuve un día muy productivo porque leí, comí, bebí, caminé 10 kilómetros, llegué a la escuela y entregué mi tarea. Entonces se dan cuenta aquí la coma va sustituyendo algunos elementos y en este caso va dando pausa a que hay una serie de cosas que van enlistadas. Por ejemplo, cuando su mamá les dice que tienen que comprar ciertos elementos, pues bueno, es huevo, coma, galletas, coma, leche, coma, tortillas, coma, harina, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta, esta también es un recurso lingüístico o literario que es el asíndeton. ¿Recuerdan esta idea de no utilizar las conjunciones? Pues bueno, aquí también se muestra. En el caso de la oposición, se utiliza para dar información extra sobre un objeto dentro de la oración, pero que si la quitamos no cambia su sentido original y se caracteriza porque va entre comas. Es decir, se pone una coma antes y una coma al final de esa posición. Por ejemplo, aquí, en el caso de la oración París,
la capital de Francia, es la ciudad con más migrantes afrodescendientes. La posición es lo que se encuentra entre las dos comas, que es decir, la capital de Francia. ¿Cómo sabemos que es una posición? Porque si tú eliminas esas palabras dentro de las comas, la oración sigue teniendo el mismo sentido y sigue siendo una oración simple. Es decir, tiene sujeto, verbo y predicado. Entonces, si quitamos la capital de Francia, dice, París es la ciudad con más migrantes afrodescendientes. Entonces, bajo esa dinámica, la capital de Francia es una posición. Estás dando información extra sobre un sujeto, una cosa o un lugar que puede ser prescindible, se puede quitar y no altera la oración. Por otro lado viene el de punto y coma. Este sirve para hacer una separación de dos ideas sobre un tema en común o para separar explicaciones en forma de lista. Yo he ocupado mucho el punto y coma como una forma de separar sí una explicación de un tema, pero que tiene para ahondar o para dar, vamos a decirlo así, características de la misma. Por ejemplo, aquí, aunque en el texto no, bueno, ahorita por la imagen está tapado, las orquídeas son flores de uso ornamental y dice punto y coma. Su costo es elevado debido a su lento crecimiento, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, la segunda oración que dice su costo es elevado debido a su lento crecimiento es otra idea alrededor de las orquídeas, por lo tanto se usa punto y coma. Yo sé que a lo mejor ahorita y de manera muy general es decir, bueno, pues yo no creo poder entender o poder utilizarlos de la manera correcta, pero lo que sí les voy a recomendar para esto es que siempre que la mejor forma para saber utilizar los signos de puntuación es leyendo, es viendo cómo se utilizan en textos reconocidos o en textos publicados. Eso siempre les va a ayudar a poder conocer y reconocer las funciones del punto, la coma, el punto y coma y otros más. Bastémonos con estos tres al menos, porque sé que son los que van a utilizar, por ejemplo, para su segundo entregable, que es el ensayo. Entonces, igual si tienen dudas sobre su uso, les puedo dejar una referencia en la reunión que vamos a tener en línea, etcétera, ¿no? Pues bien, en el siguiente tema tenemos la integración de los párrafos. Como ustedes saben, pues la integración de los párrafos se hace mediante conectores. Los conectores pueden ser tanto de tiempo, espacio, incluso hasta de cantidad o si tienen en relación para poder dar continuidad con la idea o para trabajar una de manera independiente. Entonces aquí les muestro unos conectores que son básicos, o sea, no quiere decir que sean los únicos, sino que hay muchísimos más. Es, por ejemplo, de hecho, por este motivo, de esta manera, en ese sentido, por otro lado, entonces, primero, así, así pues, finalmente, en otras palabras, a partir de esto, por tal motivo, etc. Entonces, si ustedes han leído textos, cuentos o, por ejemplo, artículos, se van a dar cuenta que estos conectores siempre se utilizan al principio de cada párrafo con la finalidad de dar como consecuencia o separar las ideas, ¿no? Estos conectores pueden ser de tiempo de hechos y su uso se hace conforme a la estructura de las ideas. Sigo insistiendo, y aquí es algo que también menciono, pues que una forma útil para conocer y estudiar tanto la construcción de oraciones como de párrafos es leyendo. Solamente leyendo es como vamos a ir conociendo cómo se utiliza el signo de puntuación, cómo se utilizan estos conectores y de qué manera podemos estructurar oraciones que a veces son tan complejas, pero que siguiendo la visión de sujeto, verbo y predicado, se pueden hacer más comprensibles. Bien, una vez que terminamos esto, seguimos con las estructuras de la comunicación o de los textos de comunicación que son útiles dentro de nuestra propia formación en el ámbito educativo y también profesional. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar son varios, entonces vamos a trabajar con ellos. Entonces, el primero es el ensayo. El ensayo es de carácter académico, o sea, difícilmente te van a pedir en el trabajo que hagas un ensayo, por ejemplo, ¿sí? Es un carácter académico y tiene como finalidad explorar o tratar un tema literal hasta su agotamiento, es decir, que tengas que hablar lo que tengas que decir sobre un tema, o sea, el ensayo por eso es que tiende a ser un texto reflexivo, argumentativo y por lo regular son trabajos extensos, ya que como se trata de abordar un tema, pues debes de hacerlo de la mejor manera y utilizando o tratando de ver toda la cantidad de elementos que pueda recuperar en ese sentido. Entonces, su intención, como aquí lo mencionamos, es explorar todas las características del objeto o del tema tratado. Las partes de un ensayo, esta es una imagen, no quise que van a contar
van a contar sus 10 hojas, por ejemplo, y van a decir, pues de esas 10 hojas, 7 tienen que ser el desarrollo, una y media debe ser contenido, una y media debe ser de introducción, una y media de conclusiones y lo que sobre de referencias. Esa es la estructura de un ensayo. Introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Porque como es un tema argumentativo, recordemos que tiene que tener ciertas bases, ya sea de entrevistas, comentarios que han dicho personas especialistas en el tema, datos, etcétera. Gráficas, por ejemplo, también pueden ser útiles y sirven para construir y reforzar tanto una idea a nuestro favor o en contra de la misma. El informe, que sería algo más que ustedes, yo considero que desde su formación profesional eso es lo que van a trabajar más ustedes. Perdón. El informe se va a caracterizar por ser de carácter eminentemente informativo. Tienden a ser a veces muy ejecutivos. Por ejecutivo hay que entender que son muy cortos, muy básicos en términos de qué es lo que hay que decir y cómo hay que decirlo, ¿sí? Ese tipo de texto sirve para mostrar avances de una investigación o, por ejemplo, cuando a ustedes les toca hacer consultoría, que a mí me ha tocado, los clientes te llegan a pedir, bueno, quiero que me muestres el avance de cómo va el trabajo que te he pedido o que me digas lo más relevante que te ponen a hacer, por ejemplo, un proyecto de diagnóstico en comunidades rurales y los clientes, ellos no se van a chutar las 100 hojas que tú has trabajado sobre los resultados, la metodología, los objetivos. Ellos te van a decir, quiero que me hagas un flag report, o sea, un reporte así como muy rápido, muy conciso, que tenga objetivos, resultados y recomendaciones. Por ejemplo, ese es un resumen ejecutivo. Un informe ejecutivo, perdón. Entonces, estos informes, les digo, pueden ser desde ejecutivos hasta documentos incluso que superen los propios ensayos, ya que son documentos donde se muestran avances, se informe sobre algún tipo de metodología. En el informe, los informes serían muy relevantes para la industria privada en términos de poder generar conocimiento dentro de los avances o procesos o proyectos que ellos desean. Que incluso a veces, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el ámbito de elaboración de informes para la Secretaría de Energía aquí en México y nos pedían mucho ese tipo de informes y nos pedían un informe de al menos 100 hojas. Entonces ese informe era pues de meterle mucho porque era justamente el trabajo de la investigación que se realizaba, pero además del informe general se hacía un informe ejecutivo de 3 hojas. Entonces imagínense reducir de 100 hojas a solo 3 para poder mostrar lo más relevante. Entonces era objetivos, metodología, los resultados y las recomendaciones que se hacían. Todo eso en 3 hojas. Entonces, los informes son grandes retos, no solamente para elaborar en términos generales, sino también para redactar y resumir. Bien, después tenemos lo que son los oficios. Y pues bueno, yo les comento que los oficios pues, son documentos muy utilizados en trámites burocráticos y también académicos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren salir de estancia a algún país, tienen que hacer varios oficios dirigidos ya sea al director de su institución, al director de su carrera, a los profesores, diciéndoles que, bueno, que quieren trabajar esto, que quieren hacer este tipo de situaciones y que quieren hacer ese intercambio, pues requieren hacer toda una serie de tramitología que además de ser tedioso y cansado, a veces llega a ser molesto porque son tiempos muy largos para que te den una respuesta. Entonces, con estos documentos se dan resolutivos a trámites. ¿Qué es un resolutivo? Es decir, un oficio en respuesta a una solicitud que tú has hecho. Por ejemplo, cuando haces una solicitud de información ante el INAI, lo que te encarga de hacer, haces el oficio y ellos después de 30 días hábiles te mandan un correo con un oficio de estimado licenciado Raúl Olmedo o maestro Raúl Olmedo, le confirmamos o le informamos que la información solicitada en el folio tal, el día tal, sobre tal tema, no puede ser compartida a usted porque infringe la ley de datos personales de tararara. Entonces, ¿cómo se caracterizan estos oficios? Pues bueno, están membretados. El membrete es que tengan el sello de la institución, una marca de agua, pueden tener también un número de oficio, tienen la fecha del lado derecho, tienen incluso abajo de la fecha, tienen un asunto, que es decir, carta de motivos, orden de aprehensión o etcétera, ¿no? Se indica en la parte superior izquierda
el nombre y cargo del destinatario, es decir, a quién va dirigido. Eso es muy importante porque a veces ahí ponen el nombre de quien está escribiendo y no tiene nada que ver, parece que está haciendo un propio oficio. O sea, después sigue de un cuerpo en el que pues ya primero se dice por este conducto, por este medio, o primero que nada, le mando un cordial saludo, etcétera, etcétera. Y al final se pone justamente el atentamente, la firma y el nombre de la persona que está haciendo el oficio y quien sería en este caso el emisor del mensaje, ¿no? Después, y en algunos casos también puede ser que venga con este significado del CCP, que es con copia para, que está, como se pueden dar cuenta en esta imagen, y bueno, lo podrán ver en el documento en PDF, viene en la parte inferior y con letra más pequeña. ¿Para qué sirve esto? Muchas veces, por ejemplo, yo cuando trabajé en el gobierno federal, con copia para se pone para dar notificación o más bien mostrarle a la persona a la que se le está enviando el mensaje o el oficio que el tema es de relevancia para otras áreas, ya sea el director del área, el subdirector o incluso cuando llega a haber un ascenso, por ejemplo, siempre aquí iría, si me vieran a dar un ascenso a mí, diría aquí, el licenciado Raúl Antonio Medoneri se le notifica que usted ha sido ascendido a subdirector de análisis de información, y aquí atentamente el de recursos humanos, y el con copia para va a ir primero que nada a el director de la instancia, en segundo el director del área en donde yo estoy, en tercero va a ir hacia mí, es decir, el interesado. Después de eso, a veces, incluso hasta abajo, vienen unas iniciales. ¿Esas iniciales qué significan? Esas iniciales son las iniciales del nombre de la persona o las personas que elaboraron el oficio. Eso es muy importante porque cuando está mal el oficio o cuando hay un problema en el oficio y genera errores en la administración, al primero al que le van a cortar la cabeza es a quien realiza justamente el oficio, y en este caso la forma de identificarlos es quien tenga las iniciales en esa parte. Entonces ya lo saben, si hacen algún oficio, que muchas veces lo que hacen, por ejemplo, los jefes, es que a los que hacemos la talacha nos piden hacer los oficios, ponemos nuestros siglas, ¿sí? Nuestras siglas del nombre, y ellos nada más firman como que son los que están enviando el correo, el oficio en este caso. Pues bueno, también a veces viene sellados de recibido y incluso cuando se emiten. Bien, el resumen. Pues bueno, el resumen yo creo que es el elemento que ustedes van a utilizar con en mayor medida dentro de su formación aquí en la universidad, porque pues son textos de carácter ejecutivo, es decir, muy concretos y se caracterizan por tener una extensión corta. Yo no he visto nunca un resumen que tenga más de 2 hojas, por ejemplo, y se utiliza con la finalidad de reunir las ideas principales de un texto, informe, ensayo o libro, ¿sí? Estos resúmenes, por ejemplo, les sirve para cuando ustedes cuando les toca hacer el examen de esta materia, pues van a tener que chutarse todas las sesiones, ya sea el video o las diapositivas en PDF, y van a tener que sacar justamente lo más importante. Muchas veces puede ser que subrayen, pero en este caso, por ejemplo, en el tema del video, pues bueno, van a tener que ponerle pausa y tratar de transcribir o de identificar el minuto y el segundo en el que digo las cosas que ustedes consideran que es relevante. Entonces, se utiliza en el ámbito académico y permite optimizar tiempo al momento de estudiar temas para un examen. Entonces, eso puede ser tanto para un examen como para una entrevista laboral. Entonces, los resúmenes son los elementos que yo considero, o el elemento que considero que más van a utilizar, al menos en su formación profesional, educativa actual. Memorándum. El memorándum es también como un oficio, pero tiene diferentes finalidades e incluso la estructura es diferente. Es de carácter informativo, no sirve para dar respuesta a trámites o inicio de los mismos, sino que tiene la finalidad de dar a conocer información, instrucciones u órdenes a subordinados de la persona que los emite. Sirve como un medio de comunicación y de registro documental. Ojo, eso es muy importante porque los memorándum también tienen un número
con el cual se le da seguimiento. Y si se dan cuenta aquí, bueno, en este ejemplo, la característica es que, bueno, viene la marca de la empresa, la dirección que lo está emitiendo, el lugar, la fecha, el número del memorándum y justamente viene arriba de manera muy explícita memorándum. En el caso de los oficios no dice oficio, por ejemplo. Se entiende que es oficio porque tiene las características particulares. Y en el caso del memorándum, pues viene el para, es decir, para quién va dirigido, quién es el receptor y quién es el emisor. Siempre en segundo lugar. Aquí también tiene lo que es el cuerpo, si se dan cuenta es muy pequeño porque realmente solamente es notificar algo a alguien. Y pues bueno, también viene el atentamente el doctor Francisco, que es justamente quien aparece en la parte D y posee esa situación. Aquí, bueno, ahora tenemos el tema de la circular. La circular también es un texto informativo, pero tiene un carácter general en una empresa o dependencia, es decir, no va dirigido a una persona en especial. Entonces, esto es una característica particular que da diferencia del memorándum. Además, aquí, como en el ejemplo que les traigo, la circular también tiene circular 1, circular 2, también va numeradas. Tienen la fecha, tiene el nombre de manera general de las personas a las que va dirigida. Por ejemplo, aquí en este ejemplo dice miembros del gabinete legal y ampliado del gobierno de la República presentes. Y aquí les están diciendo que van a hacer público alguna información, que van a tener algunos cambios y que esos cambios les van a afectar a todos. Entonces, las circulares tienen la función de dar información, de dar anuncios aclaratorios sobre información o para dar a conocer eventos de interés como horarios de comida, fiestas de fin de año, notificaciones de pago, entre otros. Entonces, yo creo que el conflicto o más bien el reto para ustedes va a ser poder diferenciar lo que es un oficio, un memorándum, una circular, ¿no? Y todas estas acciones, estos documentos que siguen siendo de carácter gubernamental, no son muy comunes que las veas en el espacio público, por ejemplo, como en las vallas o en los postes, pero también se utilizan, ¿no? Cuando ustedes sean tomadores de decisiones, pues también van a dedicarse ya sea a hacer o a mandar a realizar ese tipo de documentos. Por otro lado, tenemos ya lo que es, por ejemplo, el currículum vitae o CV, que es como se le llama, o el currículo, como le quieran decir. Es un documento también de carácter informativo, pero se utiliza para procesos de contratación laboral. Difícilmente en la escuela te van a pedir un CV para entrar a la escuela, eso no te lo van a pedir. Lo que te pueden pedir, por ejemplo, esta información es para que tú puedas conseguir un trabajo. Entonces, en él se colocan los datos de experiencias laborales, formativas, personales y de conocimientos que posees y que son recientes para que puedas sustentar un cargo en una empresa o en una dependencia. El CV es una forma de destacar tus experiencias y conocimientos para ocupar un cargo profesional. Cabe resaltar que los CVs tienen una característica particular, son extremadamente cortos, o sea, son cortos en términos de que solamente en una hoja o máximo dos tú debes de presentar la información más destacable de tu persona, porque los reclutadores o las personas de recursos humanos difícilmente leen 5 o 6 hojas. Realmente a veces nada más leen la primera y dicen a partir de esa información me conviene, lo necesito, se ajusta a la vacante que yo estoy solicitando o simplemente pásalo para futuras contrataciones. Entonces, bueno, aquí en este pequeño ejemplo, pues bien, primero siempre es importante tomarse una foto. Por fotos siempre les pido que no sean de redes sociales, que no sean de Facebook, de Instagram, que aparezcan haciendo la boca en forma de pato o cuestiones de naturaleza, porque tiene que ser lo más formal posible, ¿sí? Vienen datos como correo, teléfono, dirección, número de perfil de Skype, perfil en LinkedIn, en redes sociales a veces también los piden para poder stalkear y ver qué es lo que publican, si es que publican cosas en contra a lo mejor de la empresa o que fomenten una visión contraria a lo que se pretende en dicha institución. Viene lo que es la experiencia profesional, es decir, en dónde han trabajado, por cuántos años, qué actividades han tenido, el nombre de la empresa, es decir,
la empresa en donde han trabajado, si tienen referentes o contactos que puedan confirmar que ustedes trabajaron allí. Además de eso, pues bueno, vienen referencias sobre si hablas inglés, español, alemán, si tienes conocimientos en programas como Excel, la paquetería Office o, por ejemplo, algunos programas para análisis de cuentas, para llevar la contabilidad, para hacer mapas, etcétera. Todo eso pues depende justamente de tu formación y de lo que quieras destacar. Siempre es importante que el CV tiene la función de mostrar lo mejor de ti. Al mostrar lo mejor de ti en términos de conocimiento, experiencia y formación, vas a tener asegurado o vas a ser uno de los considerados para ocupar un lugar laboral. Por lo tanto, el CV es muy importante, ya que al no poder tener una entrevista con el reclutador en primera instancia, debes de generar un CV que les genere interés. Con esto vas a poder dar paso a la entrevista, que es para confirmar algunos detalles, algunas dudas y etcétera, ¿no? Finalmente tenemos el caso de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos se caracterizan porque son, así como en el caso de Aristóteles con el etos, patos y logos, los géneros periodísticos son grandes formas de clasificar los productos que se generan en periódicos, televisión, radio y pues ahora redes sociodigitales. Tiene un carácter informativo, pero su estructura también los define, ya sea como informativos, interpretativos y de opinión. Estos géneros, por ejemplo, en el caso de los informativos, buscan informar, ¿no? Y tienden a ser muy objetivos, es decir, su característica se caracteriza por vital, se debe a que es el fiel retrato o tratar de describir lo más objetivamente posible un hecho. Responde, por tanto, al qué, quién, cómo, cuándo y dónde. El mayor ejemplo de este tipo de géneros pues, son las notas informativas, es decir, todas las notas que aparecen en los periódicos donde informan sobre asaltos, algún hecho delictivo, algún choque, etcétera, ¿no? En el caso de los medios interpretativos, son los que pretenden explicar y utilizar los datos y fuentes para fundamentar la tesis o el objeto de investigación que están realizando. Estos también son objetivos y se caracterizan por dar detalles en términos de cifras, entrevistas o toda aquella información que pueda justamente reafirmar lo que ellos están diciendo o están analizando. En este caso, los géneros interpretativos, pues bueno, son la crónica y el reportaje. Y finalmente se encuentran los géneros de opinión. Los géneros de opinión son totalmente subjetivos. Son aquellos apartados dentro del periódico en los que un especialista habla sobre diferentes temas que a él interesan y puede decir, puede estar tanto en contra de una persona o de una postura y no necesariamente mostrar alguna información que fortalezca esa idea. Por lo tanto, en esas son de carácter subjetivo y tienen como finalidad justamente eso, mostrar la opinión de alguien sobre un tema. A veces puede ser experto o incluso a veces no puede ser ni siquiera experto, puede ser una persona simplemente que quiere hablar del tema y que pues bueno, su opinión no tiene mayor relevancia. Los ejemplos, aunque aquí no se ven, tenemos los que son los artículos de opinión, las columnas, sí, las editoriales. Las editoriales pues son pequeños párrafos que se ponen al principio de un periódico que constituyen la opinión de todo el periódico ante un problema, por ejemplo, o ante un evento. No son muy comunes de utilizar, pero bueno, cuando se utilizan es porque es una forma de decir el periódico El Universal o el periódico Milenio está a favor o condena los hechos suscitados en tal lugar en contra de periodistas. El artículo de opinión, pues ya ustedes lo saben, son aquellos blogs, por ejemplo, en los que una persona que a lo mejor conoce de un tema habla sobre el mismo y te puede dar o no información o datos específicos o simplemente solamente es un discurso. Y pues bueno, la columna, que también son por reporteros o personas especializadas en un tema, que cada cierto periodo de tiempo su columna puede ser semanal, quincenal, mensual, incluso a veces hasta diaria, lo cual la verdad lo dudo porque no es tan viable. Uno nunca puede siempre estar escribiendo sobre temas, ya que las columnas pues implica un proceso también de opinar. No puedes dar tu opinión por el simple hecho de darla, sino que debe estar fundamentada. Y pues bueno, con esto terminamos. Creo que ha sido un poquito también un poco teórica, pero la finalidad tiene justamente de empezar a diferenciar
de qué manera los textos se componen y en el ámbito periodístico cuáles son los más relevantes. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, ya saben, pueden escribirme mediante la plataforma, y si no, nos podemos en la versión de online, pueden vertir sus dudas para tratar de responderlas en ese momento. Sin más que nada, pues les deseo una excelente semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Saludos.